Buenas tardes, gracias por estar hoy aquí, gracias por acompañarnos. En primer lugar, quiero agradecer a Ángel Luis González que hoy nos haya escuchado, nos haya concedido el poder estar hoy aquí y el poder inaugurar estos viernes en 10, que son pues unas tardes de tertulia donde vamos a intentar traer conocimiento sobre todo en algo que nos interesa tanto como es la discapacidad, en este caso, y como son las enfermedades poco frecuentes, que es en el mundo donde nosotros nos movemos. Agradecerles que estén hoy aquí con nosotros. Y yo, en primer lugar, quería acordarme de Alberto. Alberto es un chaval de 4 años que hoy ha pasado a paliativos en el Hospital Niño Jesús. Pertenece a nuestra entidad y lleva luchando desde que tenía 2. Me quiero acordar de él por la sencilla razón de que es lo que hacemos y eso es lo que queremos contar. Estamos con la familia y apoyamos a la familia. Hoy es Alberto con 2 años, ayer era María con 60. Ese es nuestro trabajo y eso es lo que venimos a hacer. Pero hoy estamos aquí para hablar de discapacidad. Y sobre todo hablar de la equidad en discapacidad y el abandono como clase social resultante de padecer una enfermedad, que es un tema para nosotros vital y de tal importancia y merece ser abordado y discutido en nuestra sociedad. Las personas que sufren enfermedades poco frecuentes, las personas que sufren un cáncer o han experimentado episodios producidos por un accidente, a menudo enfrentan una serie de desafíos y barreras que pueden llevar al abandono, incluso a la exclusión social. La equidad implica tratar a todas las personas con igualdad y justicia, independientemente de su condición o circunstancias personales. Sin embargo, en el caso de las personas con discapacidad, la equidad a menudo brilla por su ausencia. Estas personas se enfrentan a dificultades para acceder a los recursos médicos adecuados, a tratamientos especializados, a la atención necesaria para su rehabilitación y reintegración en la sociedad. La falta de compromiso por parte, muchas veces, de los políticos para abordar y solucionar estos problemas solo agrava la situación. A menudo, los políticos se centran en temas que son más populares, descuidando a aquellos que más lo necesitan. Esto deja a las personas afectadas por una discapacidad en una situación de abandono y desamparo, sin el apoyo necesario para enfrentar los desafíos físicos, emocionales y económicos a los que se enfrentan. Es fundamental que los políticos y los responsables de la toma de decisiones reconozcan la importancia de abordar las inequidades en la atención y el apoyo a las personas con discapacidad. Se requiere una mayor inversión en investigación médica, en programas de prevención y en la mejora de los sistemas de salud, para garantizar que todas las personas, independientemente de su condición, tengan acceso a la atención adecuada y a la rehabilitación, sobre todo necesaria. Además, es necesario implementar políticas públicas que promuevan la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. Esto implica garantizar la accesibilidad física en espacios públicos, fomentar la educación inclusiva, promover la igualdad de oportunidades en el empleo y sensibilizar a la sociedad en general sobre la importancia de la equidad y el respeto hacia las personas con discapacidad. En resumen, la equidad en discapacidad y el abandono como clase social resultante de padecer una enfermedad son problemas que requieren la atención urgente de políticos y responsables de la toma de decisiones. Es fundamental abordar estas inequidades, garantizar el acceso a la atención médica adecuada y promover la inclusión social de todas las personas, sin importar su condición de salud. Solo así podremos construir una sociedad más justa y equitativa para todos. Esta era lo que yo quería decirles. Y ahora, como presentador, me toca tengo el honor de presentarles a lo que para nosotros es un destacado, y sabemos que para todos ustedes y para la sociedad, profesional en el campo de la psicología evolutiva y la educación. El doctor Ángel Luis González Olivares tiene su trayectoria académica y profesional está llena de méritos y logros que lo posicionan como una figura destacada en su campo. Como decíamos, posee un impresionante conjunto de títulos académicos. Es doctor en Psicología Evolutiva y de la Educación con premio extraordinario de doctorado por la Universidad Complutense de Madrid. Además,
Es licenciado en Pedagogía y Psicopedagogía y cuenta con un máster de intervención psicoterapéutica otorgado por la UNED. Su excelencia académica también ha sido reconocida a nivel profesional. Está acreditado como profesor contratado doctor por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, lo que destaca su capacidad y competencia como docente e investigador. Actualmente, el doctor González Olivares ejerce como director gerente del Grupo de Integración Almida, una organización que se ha convertido en un referente en la creación de empleo para personas con discapacidad bajo su liderazgo. El Grupo Almida ha generado numerosas oportunidades laborales y ha ayudado a muchas personas a encontrar un futuro laboral prometedor. Además de su papel en el Grupo Almida, Ángel Luis González Olivares es profesor asociado en el Departamento de Pedagogía de la Universidad de Castilla-La Mancha. También se desempeña como tutor y profesor en el Máster de Intervención Educativa en Contextos Sociales de la UNED y es profesor doctor acreditado de la Facultad de Educación de la Universidad Camilo José Cela. Sus áreas de enseñanza se centran en la formación teórica y práctica de la educación especial, los valores sociales de la ciudadanía y la pedagogía y educación social. Su vasta experiencia y conocimientos en estos campos lo convierten en un referente para aquellos interesados en la educación inclusiva y el desarrollo integral de las personas con discapacidades diferentes. El doctor González Olivares también es un miembro activo de los grupos de investigación de diversas universidades, como la UCLM, UCGC, UCM y UNED. Su destacada labor investigadora ha sido reconocida con la obtención del Sexenio de Investigación por el CENAI en la convocatoria de 2020. Además, ha participado en numerosos proyectos de investigación I+D+I. La línea de investigación principal del doctor González Olivares se centra en el estudio de la orientación, formación y empleo de las personas con capacidades diferentes, la orientación profesional, la orientación educativa y el asesoramiento tutorial. Su dedicación a estos temas cruciales demuestra su compromiso con la mejora de las oportunidades y el bienestar de este colectivo. No solo destaca en el ámbito académico y de investigación, sino que también desempeña roles importantes en organizaciones clave para la inclusión y el empleo de personas con discapacidad. Es vicepresidente de la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo, CONACE, presidente de la Asociación de Empresas de Integración Sociolaboral de Personas con Discapacidad de Castilla-La Mancha, EINSO, y decano del Colegio Profesional de Educación de Castilla-La Mancha. En resumen, el doctor Ángel Luis González Olivares es un profesional destacado en el ámbito de la psicología evolutiva y de la educación, cuyos méritos y logros son excepcionales. Su liderazgo en el Grupo Almida, su labor docente, su destacada trayectoria investigadora y su compromiso con la inclusión y el empleo de personas con capacidades diferentes lo convierten en una figura inspiradora y un ejemplo a seguir. Por favor, demos un cálido aplauso al doctor Ángel Luis González Olivares por sus valiosas contribuciones e incansable labor con la inclusión laboral y el desarrollo de personas con discapacidad. Y con ustedes, Ángel Luis González Olivares, que además es de Campo de Cristana y que nos honra con esta vez. Bueno, muchas gracias. Creo que está activado, ¿me oís? Muchas gracias. Comenzando así, pues poner las cosas difíciles porque las expectativas están ahora mismo muy altas. Simplemente puedo resumir que yo soy un trabajador de equipo y creo que los logros los pueden conseguirlo una persona, pero en realidad la trayectoria es de todos los equipos de personas que trabajan conmigo, hombres y mujeres, que han confiado en esas teorías que a veces son filosóficas, pero que siempre llevan detrás algo práctico. Y algo práctico es que resuelven problemas que tenemos en el día a día. Voy a comentaros hoy un poco lo que es verdaderamente lo que se trabaja en todo ese programa de trabajo con las personas con capacidades diferentes. Y lo hace de una manera un poco didáctica y de manera sencilla. Pero antes de comenzar todo lo que quiero comentaros, quiero agradecer sobre todo a Jesús, a su equipo, y que venir a Cristana y poder compartir pues todas esas horas y horas que uno dedica a estudiar y a analizar, pues es un orgullo de sentirse un profeta en su tierra, porque simplemente yo me he criado aquí, he aprendido aquí,
he aprendido lo más importante de la vida, que son los valores que te da tu familia, los valores de la gente que tienes en tu pueblo y, sobre todo, la confianza y la seguridad de que siempre detrás de una persona hay más personas que confían en ti. Si no tienes gente contigo, no vas a conseguir nada. Eso es una energía y una motivación y un interés porque el lunes está ahí y el lunes hay que escuchar pues muchos problemas que hay en el día a día. Y aunque consigamos méritos y podamos conseguir éxitos, verdaderamente todos son éxitos y méritos pasados, porque tenemos objetivos y retos seguramente el lunes, el martes, el miércoles. Y me siento orgulloso de tener siempre esa perseverancia y esa constancia que me hace luchar. Y cuando estoy desmotivado, siempre tengo alguna persona, amigo, amigo, compañero, compañera, hermana o incluso padres o madre, que me dice que tenemos que seguir estando ahí. Por tanto, os agradezco a todos y a todas, principalmente por estar aquí, para escucharme y sobre todo a tener la referencia de este pueblo, de esta comarca y de esta tierra, de que nos quedan muchas cosas por hacer, porque queda mucho trabajo por conquistar y solucionar. Bueno, pues vamos a comenzar un poco con la ponencia que va a tratar un poco del empleo decente de las personas con capacidades diferentes. Y fijaros, pensamos ya con una palabra, empleo decente, en estos momentos donde la gente confunde entre un empleo y a veces entre un trabajo. Pero siempre ese empleo decente siempre tiene que partir de una energía o de una interioridad. Siempre tiene que partir de un compromiso. Y a veces educamos y formamos a las personas para que tengan un compromiso personal. Una persona no va a trabajar si no quiere trabajar. Una persona no va a estudiar, no va a formarse si no tiene el interés o la motivación por hacerla. Y esto no es una cuestión de actitud o una cuestión de decisión. A veces incluso requiere que didácticamente le enseñemos. Y esa didáctica de enseñarse a poder estar motivados y a tener interés es un punto de partida. También en el subtítulo hay otra palabra importante, convencimiento familiar. Siempre que hablamos de capacidades diferentes o de personas que tienen algunas dificultades, necesidades, enfermedades poco frecuentes, siempre tienen un convencimiento o una protección, que podemos decir, familiar. Y esa protección familiar, pues simplemente por sentido común, siempre va a hacer que proteja a la persona. Esa protección pues requiere a veces que incluso puede llegar a limitar. Y esa limitación no es que sea mala, sino que hay que educarla y hay que convencerle de que cuando damos una oportunidad a la persona y al contexto de esa persona. Por eso hablamos de un convencimiento familiar, que también es educativo y didáctico. Y por último, nada tiene éxito si no estamos en un contexto real. Y seamos sinceros, el contexto real son el tejido empresarial. Si no hay empresas, no hay oportunidades. Las empresas pueden ser como quieran ser, pero serán competitivas si nosotros ayudamos a que sean competitivas. Y en esa competitividad existe también la didáctica y la educación. Y por eso hablamos de educación empresarial. Almira lleva 18 años trabajando en esta comarca. Ya trabaja en otras 2 comunidades más aparte de Castilla-La Mancha. Hoy en día damos trabajo a 300 personas, tanto en Madrid, en Andalucía como en Castilla-La Mancha. Pero han pasado más de 1000 personas que han tenido un contrato laboral en Almira. Más de 1000 personas. Y dirán, ¿no? ¿Y eso? Porque ahora explicaré la importancia de qué es un proyecto de empleo, donde es un centro especial de empleo. Pero parecen muchas, pero son pocas. Todavía hay en espera en Almira, en Alcázar de San Juan, hay una bolsa de 3000 personas. O sea, fijaros, 3000 personas. Damos trabajo en Alcázar de San Juan a 230 personas. Nos queda mucho por hacer. Yo siempre digo que el 10% de la bolsa está trabajando. 1 de cada 10 personas tiene un puesto de trabajo, una oportunidad. Pero en realidad para consolidarlo tenemos que tener 20 candidatos. Y ahí están los números. 2000, 3000 personas, nos queda mucho trabajo por hacer. Pero bueno, como he dicho, hay que motivarse y vamos a seguir hablando en ello. Quiero avanzar, sobre todo, y en esta ponencia, pues Almira forma parte de INSO y forma parte de la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo. Y por eso quiero comentaros
que a veces partimos del centro del origen de todas las circunstancias que es la persona y nos preguntamos qué es y quién es una persona. Independientemente de cómo sea, toda persona tiene claramente aquello que se le ha educado. Las personas son lo que nos educamos, lo que nos educan, lo que nos protegen y a veces también lo que nos limitan. Pero las personas también son aquellos lo que desean, aquello de lo que esperan, los deseos, las esperanzas y también las condiciones. No todo es lo que tú quieres, también hay circunstancias que te dan una serie de oportunidades. Pero las personas también tenemos que entender que toda persona pues tiene también ilusiones, tiene pensamientos, tiene sueños, tiene ilusiones que dibuja, que piensa, que disfruta. Y las personas también pues son aquellos de las cosas que aprenden. Las personas tienen asociadas a su vez experiencias, porque en esas experiencias descubren oportunidades y también hay cosas que descubren por sí solas, que les dejamos hacer. Todas las personas, independientemente de sus características, pues podemos decir que cumplen estos criterios y estos patrones. Como tenemos que dirigirnos un poco al colectivo y tenemos que dirigirnos un poco al contexto de esta ponencia, tenemos que centrarnos un poco en qué es y quién es una persona con capacidades diferentes. Una persona con capacidades diferentes, pues claramente descubre a veces, pero no conoce a veces lo que es capaz, porque puede descubrir muchas limitaciones, muchos problemas. Pensar, no son las personas que puedan nacer con discapacidad, que van conociendo una realidad que van teniendo, sino aquellas que les cambia la vida, que tienen un accidente, que tienen una enfermedad, que estaban acostumbrados a hacer una cosa y de pronto ya no pueden hacerla. Por tanto, descubren, pero a veces no son capaces de lo que pueden aprender. Y hay que ayudarles a buscar ilusiones y a buscar motivaciones. También, a veces, las personas pues tienen unas expectativas, presumen, pero desconocen verdaderamente lo que son. Y a veces la palabra aprender es bonita, pero reaprender, desaprender, educar y reeducar, pues a veces cuesta. Y para eso a veces es necesario programas y profesionales y verdaderamente proyectos que puedan llevar a cabo esa realidad. Hay que reeducar, porque a veces lo que hemos hecho no nos vale y tenemos que aprender a hacerlo de otra manera. También las personas pueden tener interés, pero a veces no aprenden todo lo que pueden conocer. Y ese interés también hay que educarlo. Bueno, tú tienes un interés por una cosa, te origina unas expectativas, pero creo que esas expectativas no son correctas. No pasa nada. Vamos a ofrecerte o descubrir otras expectativas. Y ahí están. Pero ante todo, toda persona con capacidades diferentes sueña y a veces anhela el ser y olvida que crece llegando a ser. ¿Qué significa eso? Que no ve el futuro, ve el presente mirando solo en el pasado. Y tenemos que decir que vuelves a nacer. En muchas orientaciones dicen, mira, tú acabas de nacer. La vida comienza ahora, vamos a tener nuevas experiencias, diferentes a las que has tenido. Por tanto, tenemos que descubrir unas nuevas oportunidades. Filosóficamente, estos son los principios y valores que marcan un poco el modelo Almida, pero vamos a profundizarlo un poco más técnicamente. ¿Por qué? Porque quiero contaros qué es Almida, pero no como empresa o como centro, sino como origen del proyecto que da origen a ese proceso de transformación, ¿no? Bueno, entonces preguntamos, ¿cómo es y cómo aprende una persona con capacidades diferentes? Porque ya estamos convencidos de que tenemos que cambiar. Y si estamos convencidos que tenemos que cambiar, tenemos el convencimiento de que tenemos que aprender. Pues vamos a aprender. Pues claramente, vamos a aprender qué es la realidad. ¿Está preparada la persona para conocer que la sociedad es competitiva? Fijaros, la sociedad de eso nos educa. Las personas con discapacidad tienen derechos. Y tienen muchos derechos que debemos luchar por ellos. Está muy bien. Pero la sociedad es competitiva. No te vale ser el segundo, ni el tercero. Tienes que ser el mejor. Y no el mejor contra otro, sino el mejor de ti mismo. Tienes que intentar ser el mejor de ti mismo. Por tanto, la sociedad es competitiva. Y ese carácter competitivo no es que tengas que tener adversarios, sino que tienes que ser tú y buscar ese progreso de manera interior.
Por eso es importante que, aparte de conocerte que tienes que progresar y ser competitivo, tienes que ser estratega y tienes que conocer cómo es la sociedad. En la sociedad hay derechos que siempre nos recuerdan, pero también hay deberes que tenemos que aprender. Y hay que aprender esos deberes, porque cuando estamos en el mundo empresarial y el mundo laboral, hay una serie de normas que hay que aprenderlas. Y eso es importante, y eso se enseña. Y a veces cuesta, pero no hay que olvidarlos, están ahí. Y vas a ser más competitivo y mejor profesional si conoces los derechos, pero si conoces también los deberes. Además, aprender no es sacarse un título, aprender no es aprobar, aprender no es tener un currículum que ponga título, aprender es desarrollar capacidades y actitudes. Las personas capaces y que tienen actitudes son aquellas que pueden conseguir profesionalmente oportunidades y evidentemente también puestos de trabajo. Por eso es importante decir que no vale tener títulos, hay que tener capacidades y actitudes. Y por último también hay que prepararse para formarse profesionalmente. Y esa formación es permanente. Lo que nos valía hace 5 años no nos puede valer hoy. Y lo que viene mañana, pues habrá que aprenderlo. Y esa formación permanente tiene que estar interiorizada. Y es importante saberlo, porque ese dinamismo, esa flexibilidad, pues está también interiorizada en lo que es una persona en un proyecto empresarial. Quiero comentaros también qué es tener un trabajo y qué es tener un empleo. Un trabajo, pues, es hacer una actividad que se realiza con un objetivo de lograr algunas cosas, unas metas, producir unos bienes, unos servicios. Un trabajo puede ser voluntario, ser altruista. Un trabajo es hacer algo para conseguir y percibir, y no percibir nada. Y tú lo haces porque quieres conseguir un producto que lo haces sin ninguna remuneración a cambio. Pero un empleo es un trabajo remunerado, es decir, un trabajo que tiene un salario digno, un salario que tiene un contrato con un empleado y un empleador. Los empleados son todas aquellas personas y los empleadores. A veces no es justo juzgar a que todos los empresarios y empresarias son buenos o malos o pueden ser mejores. Los empresarios hay que buscarlos y hay que crearlos, empresarios y empresarias, porque si no hay empresarios y empresarias no hay oportunidades. Y los empresarios y empresarias cercanas son los buenos, porque son los que podemos educar. Los grandes empresarios y grandes empresas están lejos y no sabemos con quién hablamos con intermediarios. Tenemos que intentar que el tejido empresarial nazca cerca de nosotros y que sea forma parte de nosotros, y hay que protegerlo. Es importante, porque si no hay empresas, no hay oportunidades y las ciudades y los pueblos se despueblan. Y fijaros, nosotros lo tenemos difícil porque los colectivos de las personas con discapacidad dicen tienen menos oportunidades, pero ese problema nos afecta mucho más a nosotros. Si no hay empresas, no hay oportunidades. Por tanto, tengamos en cuenta que queremos empleos, pero para tener un empleo tenemos que poner algo de nuestra parte también los empleados y empleadas. Preguntas importantes. Una persona con capacidades diferentes quiere tener un trabajo y con un trabajo quiere tener un empleo. Quiere tener un empleo que sea digno, que tenga un contrato, que tenga un salario, que cumpla pues, unos criterios, unas normas, evidentemente. Hay que saber qué es un empleo. Un empleo no es tengo derecho a tener un trabajo. No, un empleo es quiero ir un día por la mañana y ya está. No, un empleo requiere una responsabilidad y hay que aprenderla. Entonces, cuidado cuando hablamos de empleo. Porque el reto importante del proyecto Almida, que al finalizar la última ponencia, la última diapositiva comentaré, va dirigido un poco a los jóvenes. Y esos jóvenes es el futuro, que tenemos que empezar a educar desde ya. Y los jóvenes hay un cambio importante en el paradigma de la formación. No nos vale tener títulos, tenemos que tener capacidades y actitudes, porque tenemos que ser buenos empleados y empleadas y tenemos que intentar que nazcan algunos empleadores y empleadoras. Si no, esto no va a funcionar. ¿Cómo es un empleo? Vamos a verlo. ¿Cuándo voy a tener un empleo? ¿Por qué tengo un empleo y para qué? Porque claramente, tener un empleo es una cosa seria y hay que luchar. Y muchas veces el cuándo no es ya.
A veces el cuándo requiere un tiempo, un procedimiento, una espera, una formación. A veces una oportunidad, pues si es una oportunidad temporal hay que valorarla. ¿Qué sabías cuando empezaste y qué has acabado cuando has terminado esa oportunidad? Ahora la reforma laboral nos ha quitado la flexibilidad de las oportunidades. Todo el mundo contrato indefinido, me parece muy bien. Pero la gente no finaliza su proceso de formación profesional teniendo un empleo. No nos podemos quedar ahí. Tenemos que progresar. A veces decías, tener un contrato indefinido es nuestro sueño. Ya, pero ya lo tenemos. Y no nos vale. ¿Por qué? Porque hay que cambiar. Porque no nos vale con tener un empleo. Queremos ganar más dinero, queremos tener mejor puesto de trabajo, tenemos que tener mejor puesto de trabajo, mejor categoría. Queremos que nuestra empresa progrese. Si progresa tenemos más gente a nuestro alrededor, tenemos grandes equipos. Por eso hay que pensarlo también. Por eso el por qué quiero trabajar no es porque quiero tener un salario, sino también porque quiero que nuestro territorio, nuestra zona, nuestras familias, nuestros amigos, nuestra gente pueda tener también oportunidades. Hay que recuperar un poco ese carácter generoso, ese carácter de poder intentar pensar en la comunidad. ¿Y para qué? ¿Para qué? Ya no existe el contrato temporal. Yo quiero trabajar para tener un contrato indefinido, ya no nos vale. Tenemos que ir mucho más allá. Pues vamos a pensar en estas preguntas a lo largo de la ponencia. Quiero dar un matiz importante para recordar qué es un centro especial de empleo, porque Almira es un centro especial de empleo y está dirigido a las personas con capacidades diferentes que tienen una tipología. Pero un centro especial de empleo se puede resumir en dos dibujos o dos figuras que vais a ver y os va a acompañar y no vais a olvidar nunca. Primero, un centro especial de empleo es como una escalera con una barandilla. Verdaderamente el centro especial de empleo es la barandilla. La persona no tiene trabajo y le ayuda a progresar. Le ayuda a subir, a conseguir un puesto de trabajo. Una persona tiene un puesto de trabajo y quiere mejorar. El centro especial de empleo te ayuda a progresar. Y es importante entender esa tendencia, esa barandilla, porque es un apoyo. Pensar siempre en la figura del tránsito. En Almira se puede estar como centro especial de empleo, pero si tú quieres ascender más, piensa que es una barandilla que has llegado a un piso y tú quieres otro, no pasa nada. Anda por el piso. Puedes irte a otra empresa ordinaria. Puedes aprobar una oposición. Puedes irte a otra empresa competitiva. No pasa nada. Es una barandilla. Esto no es más. Pero también un centro especial de empleo es un puente de tránsito de un proceso a otro. De una empresa protegida a una empresa ordinaria. Pero siempre nos han educado a que eso tiene una dirección y un único sentido. Y eso no es así. Una persona con discapacidad puede subir la escalera, pero también puede bajar la escalera. Y si necesitamos subir la escalera a una barandilla, para bajarla a veces también la necesitamos. Es importante que esté un centro especial de empleo. Muchos políticos todavía no entienden de esto y piensan que una persona con discapacidad que sale de un centro especial de empleo no tiene que regresar a él. Y yo no estoy de acuerdo. Nosotros estamos aquí porque somos la barandilla, para los que suben y para los que bajan. Porque las personas con discapacidad cumplen años y, por desgracia, a veces las enfermedades pues, se ponen más graves y a veces las limitaciones son más graves. Hay que entenderlo. Y también es un tránsito. Una persona puede transitar a una empresa ordinaria y puede querer volver al centro especial de empleo. Volver al centro especial de empleo requiere tener ese puente de tránsito. Nunca olvidéis estas dos imágenes, porque cuando tenemos algún congreso y se lo explico a los políticos de rango de ministros, directores generales, concejales que pueda haber, y tenemos aquí a Julia, por ejemplo, pensar que es igual. La filosofía es la misma. Los centros especiales de empleo están ahí, como barandilla y como puente de tránsito. Y profundizamos un poquito más. Almira, desde el punto de vista psicológico, se basa en el paradigma cognitivo. Es decir, tenemos la fe y la esperanza de las que personas pueden aprender. Y tenemos que enseñarles, porque siempre existe una oportunidad de que su forma de aprender puede cambiar. Pueden aprender un puesto de trabajo, pueden aprender a desarrollar unas capacidades, pueden aprender a tener unas actitudes, una forma de comportarse. Pueden incluso a veces descubrir que pueden ser educados, que pueden ser amables, que pueden ser compañeros y compañeras, que pueden incluso tener responsabilidades.
Incluso también por ser mentores y referentes. Hay muchos compañeros y compañeras que educan a otros compañeros y compañeras. Por tanto, hay un paradigma cognitivo importante. También en Almida hay una orientación vocacional. Te dicen, es que hay que tener vocación para hacer un puesto de trabajo. Ya, pero la vocación hay que descubrirla. A veces dice, bueno, te voy a enseñar que tú puedes hacer esto, nunca lo había pensado. Y después de practicarlo o tener la primera experiencia, dices, he descubierto mi vocación. Porque siempre existe esa oportunidad que te vamos a ir marcando. También en Almida hay un enfoque ecológico. Somos defensores, y he dicho que Almida lleva 18 años, el proyecto filosófico de Almida y científico lleva 25 años. Para que sea una realidad, primero hay que recorrerla, y esto no es fácil. Primero porque tú puedes tener unas ideas maravillosas, pero no es me pongo el lunes a hacerlas y ya está. Entonces, lleva 25 años. Entonces, el paradigma, el enfoque ecológico lo que nos dice es que una realidad va a ser real si tienes en cuenta ese contexto marco. Ese contexto marco, esa realidad que tenemos alrededor. En este caso, nuestro tejido empresarial, la realidad. Si nosotros creamos ideas y oportunidades en ese contexto marco, pero no estamos de acorde con la realidad que tenemos, pues verdaderamente no funcionará. Y es importante que esas personas vayan de acuerdo con ese contexto marco, de esas oportunidades, pero también vamos a ver ahora que tiene mucho que ver también ese contexto de pertenencia. En el principio, cuando hablaba del convencimiento familiar, somos muy defensores de los valores que las familias transmiten a sus hijos y a sus hijas. Y también es importante que a veces en muchas orientaciones queremos compartir, no solo con la persona, sino también con la familia. El convencimiento familiar requiere también ese contexto. Y por último, otra idea importante son las inteligencias múltiples. En contextos un poco científicos acompañamos de todo esto de autores que defienden estas teorías, pero aquí, por ejemplo, Gardner nos habla que una persona puede ser inteligente en distintas facetas. Pero yo traslado esa inteligencia múltiple en aspectos de que la persona a veces puede desarrollar oportunidades pues, en distintas facetas. Puede haber hecho un trabajo toda la vida, de pronto descubrimos que puede aprender otro. Y hay que intentar buscar siempre el lugar adecuado de esas oportunidades. Somos defensores también de Sternberg, que decía que una persona puede tener un éxito en la vida siempre y cuando puede tener potencialmente una inteligencia, pero si no la desarrolla, nunca va a tener éxito. Entonces, tiene que ser una inteligencia exitosa. Es decir, tú puedes potencialmente tener mucha capacidad, pero hay que intentar que esa capacidad la lleves a la práctica. Por tanto, las inteligencias múltiples son importantes en este proceso. Bueno, pues vamos un poco para avanzar y vamos a hablar también de que cuando una persona llega en Almida, ¿qué es ese programa de mejora de las competencias sociocognitivas en personas con capacidades diferentes? ¿Cómo transformamos a las personas cuando llegan a Almida? Pues os voy a explicar qué hacemos. La primera parte es que hacemos un análisis y un diagnóstico inicial de esas personas, aparte de recabar toda la información de qué es su discapacidad, qué es su currículum, su experiencia, cuáles son sus intereses, cuáles son sus expectativas, pues posiblemente vamos más allá. Intentamos sobre todo, pues primero escuchar y luego pues vamos a ir avanzando. Intentamos luego avanzar con un programa de ajustes personales y planificación del contexto marco, todo eso lo voy a desglosar un poco más específicamente. Hacemos una intervención en el contexto marco, que es en el contexto donde va a tener oportunidades laborales, donde va a tener el trabajo. No solo es importante tener un trabajo, sino mantenerlo y preservar en él también el crecimiento profesional. Por tanto, hay que hacer un seguimiento y un apoyo al contexto marco. Y también hay que intentar que la persona, quieramos o no, va construyendo un perfil profesional. Y destaco profesional, porque siempre hablamos de los perfiles personales, y no es así. Hablamos de perfiles profesionales. Y lo hablo en plural. Pues es importante ese concepto, porque la pluralidad genera más oportunidades. Avanzo un poco más y digo, ese análisis y diagnóstico inicial. Pues diagnosticamos la situación de la persona. Fijaros, las personas con discapacidad que llegan en vida, pues desde que puede tener 16 años hasta que tenga 65 años, nos puede llegar pues distintos rangos de edad, distintas circunstancias, personas que han nacido con una discapacidad, personas que han llegado, han tenido un accidente, una enfermedad, pues intentamos sobre todo con ese diagnóstico analizar la situación de la persona, intentar qué oportunidades ponemos. Vemos el nivel de empleabilidad, en qué puede trabajar.
Y ese nivel de empleabilidad pues es importante, porque a veces no es lo que ellos quieren, sino es lo que ellos pueden y lo que pueden aprender. También el nivel de competencia social, porque queramos o no, hasta la fecha la mayoría de los trabajos son en grupo y hay que vivir en sociedad y hay que aprender a vivir en sociedad. Aunque tú trabajes en un turno, tú compartes turnos y quieras o no formas parte de una empresa donde hay personas y esas personas pues vivimos en una sociedad. Sales del trabajo y vas al supermercado y hay gente, vas al médico y hay gente, vas donde vayas y hay gente y hay que vivir con esa competencia social porque es importante adquirirla. También es importante ver las capacidades múltiples, porque no hay que hablar de lo que no podemos hacer, sino hay que hablar de lo que podemos hacer y cuántas cosas podemos hacer y cuántas cosas podemos desarrollar. Y en este primer diagnóstico hacemos una información preliminar, es decir, hacemos una hipótesis de lo que podemos nosotros decir que podemos llegar a hacer con el uso de los profesionales que toman esas decisiones desde el punto de vista psicológico. Y avanzamos. Una vez que ya tenemos una primera información, comenzamos con el programa que se llama Ajustes Personales y Planificación en el Contexto Marco. Tiene 3 acciones importantes. La primera, aceptación de nuestro autoconocimiento y planificación del contexto marco. Es que la persona descubra lo que puede hacer. Autoconocimiento. La persona tiene que descubrir lo que puede hacer. Después de que tú le has originado una hipótesis, ella tiene que decir, pues no lo había pensado, voy a tener una oportunidad. Vale, en el contexto marco. ¿Qué contexto marco? En el contexto donde tú puedes trabajar. En tu pueblo, en el pueblo de al lado, en la comarca, en la provincia, en las empresas que hay en tu pueblo o en el pueblo de al lado, en las oportunidades que hay en tu barrio o en la calle de al lado. Ese contexto marco hay que tenerlo de referencia. Y aparte de esa aceptación, tenemos que ver en el segundo punto, que es herencia y capital de pertenencia y cooperación. ¿Qué es eso de herencia y capital de pertenencia? Bueno, ¿quién eres tú? ¿Y qué has adquirido de tu vida? ¿Quién te ha formado? ¿Dónde has aprendido? Y esos valores y esas cosas que has aprendido a veces son buenas y hay que potenciarlas, otras hay que educarlas o reeducarlas. Pero es importante tener esto en cuenta y aquí entra mucho en juego la familia, capital de pertenencia y cooperación. Ahora dice, bueno, me estás hablando de familia. Si somos personas adultas, cuidado, ¿qué entendemos por familia? Familia no es nuestros padres y nuestras madres. Familia también pueden ser nuestros hijos, nuestros hermanos, o a veces la familia puede ser nuestros amigos, pero es nuestro capital de pertenencia. Es decir, vivimos en sociedad y hay que vivir en sociedad y tener en cuenta dónde vamos a estar. ¿Por qué es importante ese capital de pertenencia? Porque las personas tienen que aprender a vivir en sociedad y hay que desarrollarlo. Y cómo no solo vale esto, sino que ese compromiso que adquirimos requiere que tienes que aprender a buscar soluciones. Eso lleva detrás un apellido importante. Tienes que desarrollar autonomía. Y yo te pongo el camino, pero tú tienes que poner de tu parte. Y tienes que comprometerte a poner de tu parte. Por tanto, ese compromiso podemos didácticamente decirlo, bueno, tienes una oportunidad, tienes un contrato, ya. Pero esto va más allá. El contrato es un contrato de trabajo, pero aquí la persona entra en bolsa. Va a tener oportunidades, unas temporales, unas acabarán, otras llegarán, pero es importante ese compromiso, ¿no? Bueno, pues vamos a la tercera parte, que es, una vez que estamos ahí, vamos a intervenir en el contexto marco. Una persona ha recibido una información, una orientación sociolaboral, se ha formado profesionalmente, puede formarse en cursos. Almira ha hecho en su historia más de 40 cursos profesionales, ha formado a más de 800 personas, pero yo creo que la formación no es el título. Nosotros formamos muchas veces a personas sin título, es decir, formamos con un mentor. Comienzas a trabajar con un compañero una semana. Eso es una formación muy válida, porque estoy formando profesionalmente. Para nosotros, el periodo de vacaciones, las interinidades que vienen las vacaciones, es un periodo de formación. Una persona tiene derecho a irse de vacaciones y tiene que ser sustituido por otra persona. Ese proceso es de formación y generamos oportunidades. Eso es formación profesional. Luego estará la certificación que requiera los procesos que hay. Pero comento un poco lo que es el día a día. También estar dentro de una bolsa de empleo. Estar en una bolsa de empleo requiere de que tú estás esperando oportunidades. Pero tienes que saber esperar. Recordar la pregunta, ¿cuándo voy a trabajar? Hay que esperar.
A veces, muchas veces, en la misma entrevista salen con trabajo, pero hay otras que hay que esperar, porque a lo mejor la oferta que hay no es adecuada para tu perfil. Tienes que esperar. A veces tienes que conformarte con la oferta que no es adecuada y tú quieres otra cosa. Pues hay que saber decir, bueno, tenemos un proceso A, luego vendrá un proceso B. Vamos a darnos paciencia. Y cómo no, siempre también hay que tener ese programa de atención y apoyo al autoempleo. Es importante que las personas sean emprendedoras. Y no hay personas emprendedoras, muy poquitas. Requiere que haya emprendimiento. Y el emprendimiento no es tener una idea de tener una empresa tecnológica que te la compre una gran multinacional. Eso no es emprendimiento. Emprendimiento es generar empleo para ti y para otras personas. Y aquí sí somos huérfanos. Yo pienso que estamos faltos de autoempleo. Y algún día esto cambiará, pero tiene que empezar a cambiar. No puede haber grandes empresas y muchos empleados y empleadas. Tiene que haber también empleadores y empleadoras. Y luego vemos también en esa intervención modelos de empleabilidad. Los modelos de empleabilidad a veces con la reforma laboral han desaparecido muchos, porque antes hablábamos de un proyecto temporal, hacíamos cursos de formación con compromisos de contratación, formábamos a 10, contratábamos a 8, qué lástima los 2 que se quedaban. Pero fijaros, los compromisos por escrito eran del 30%, Almira siempre superaba el 70%, pero me preocupaban los 2 que se quedaban fuera, o las 2 personas. Por eso hablábamos de profesionalidad, profesiones, porque siempre iba a querer oportunidad en más proyectos. Y esos modelos de empleabilidad siempre tienen que estar abiertos a muchas oportunidades que van a ir saliendo, ¿no? Bueno, una vez que tenemos un puesto de trabajo, importante, seguimiento y apoyo en el contexto marco. Intervención personalizada a 2 bandas, a la persona, al empleado y empleada y al empleador. Nosotros creemos en la calidad y esa calidad hay que seguir siempre estando con ella. Hay una formación y preparación en el contexto y el contexto hay que educarlo, no solo al empleador, sino también a las empresas. Recordar que al principio hablábamos educación empresarial. Almida ha educado empresas y grandes empresas. Y gracias a esa, podríamos decir, esa escucha de esos empresarios y empresarias en la comarca de La Mancha, hay grandes empresas que trabajan con Almida porque han sabido transformar esa competitividad y han sabido dar sobre todo cabida a esas oportunidades. Y luego también hay una formación en esa preparación y hay una planificación y organización de permisos y derechos. Las personas tienen que educarse en permisos, en tener. Fijaros, una de las grandes revoluciones que tuvimos que hacer en Almida es que no se podían trabajar más de las horas fuera del convenio. Primero educamos a los empresarios y luego educamos a los empleados. Porque había empleados que querían echar horas extras. Y sabéis que no se pueden echar horas extras. Y eso es importante. Yo cuando salió la norma dije, ya está bien, los políticos nos han escuchado. ¿Por qué? Porque si las cosas son buenas, hay que repartirlas. Y si la persona quiere ganar más dinero, su sitio no es Almida. Recordad, la barandilla y el puente. Puedes volver, pero no intentes cambiar la barandilla y el puente, porque habrá personas que lo necesiten. Por tanto, tenemos cabida para todos. Y en esa planificación y organización de permisos y derechos, a veces hay que educarnos también en lo que entendemos por horas y demás permisos. Bueno, pues hablábamos también de ese informe de competencia en la que hay un perfil de competencia socioiniciativa. Las personas que entran a Almida tienen un perfil profesional de competencia competitiva. En Almida hay personas que en su día comenzaron, por ejemplo, siendo operarios, hoy en día son conductores, algunos son controladores, otros han promocionado, han pasado muchas personas y siempre han tenido una valoración importante en los conocimientos y destrezas adquiridas. Hay una valoración importante en los cambios de actitud, que creo que es muy importante, las actitudes. Creo que las cosas van a funcionar si intentamos educarnos en actitudes y creo que el principal cambio tiene que partir del educando. Educadores hay, pero educandos tiene que cambiar para tener esa actitud. Y ese perfil de competencia socioiniciativa que nosotros defendemos que es una competencia profesional. Pues este es el desglose un poco técnico y ahora vamos un poco a la realidad, los matices importantes para quedarnos con las ideas claves. Las personas. En Almida es un programa o procedimiento de orientación, formación y empleo en un centro especial de empleo. Hay unos ajustes personales para la cualificación profesional.
La gente se cualifica profesionalmente, se prepara para ser profesionales del tejido empresarial que hay, donde le toque. Aquí, en Castilla-La Mancha, en Madrid, en Andalucía, pero sí están en el centro las personas. En Almida también están las empresas. Nosotros creemos en las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas tienen con nosotros una atención profesional que para nosotros son clientes y los tenemos que educar y criar y atender estupendamente, que es una planificación en ese contexto marco donde se realiza ese puesto de trabajo. Digo que es importante decir, bueno, ¿dónde van a trabajar? ¿Qué lugar? ¿Qué puesto? ¿Qué funciones? ¿Qué horario? Es importante, porque si lo hacemos bien, somos más competitivos, evitamos riesgos, somos más seguros y las cosas funcionan mejor. Cuando lo hacemos bien, las empresas crecen. Recuerdo en el año 2016 un proyecto empresarial en Aranjuez. La empresa quería trabajar con nosotros. Eran 16 personas en esa empresa. Hoy en día son más de 400. Almida tiene más de 70 puestos de trabajo en esa empresa. El número de facturación, esa empresa, pues ha multiplicado por 40 su facturación. Yo me siento orgulloso que esa empresa sea competitiva. ¿Pero por qué generan puestos de trabajo en Almida? Porque hemos hecho una transformación. Y a veces nos cuesta. Y a veces los días no son tan fáciles. Y está aquí Rocío, que es la coordinadora de recursos humanos, que hay días que no son fáciles y hay que decirlo. Pero bueno, mirando la trayectoria digo, bueno, yo siempre recuerdo que al que nos escuchan, digo, ¿te acuerdas hace 5 años cuando estábamos en esta situación? Sí, salimos, pues vamos a intentar. Y empresas ahí súper competitivas en la comarca. García Vaquero, Tecnove, Tecnoseñal, Cojali, hablamos Travesa, Movialsa. Hay empresas muy competitivas que trabajan con nosotros. Y nosotros creo que es importante tenerlas. Hablamos que siempre está el empleo. ¿Y qué es el empleo? Pues una incorporación, un seguimiento, una realización de servicios profesionales con personas con capacidades diferentes que para nosotros son cualificadas. Siempre detrás de ello van a estar las personas que van a tener un empleo. Recordar, un empleo remunerado, con contrato, con derechos y obligaciones. Y también una profesionalidad. El empleo inclusivo es una oportunidad laboral en un contexto real que está tutorizado y dirigido hacia la autonomía de la persona. La persona tiene que intentar poner de su parte y esa parte es su autonomía y eso es la profesionalidad que se adquiere con Almida. Muy importante. También destacar que nunca va a haber una integración social si no hay una integración laboral o una integración laboral si no hay una integración social. Muy importante ambas cosas. Ayudamos con la realidad. No queremos promesas, queremos realidades. Y nos queda mucho por hacer. 3.000 personas en la bolsa, somos muchos en empleos. Pero yo digo, no hace falta que estén todos en Almida, sino que cojan la filosofía y que haya muchos Almidas. En Castilla-La Mancha, INSO da trabajo a 1.800 personas. Somos un total de 15 empresas, son 1.800 personas. Y en España, la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo tiene ahora mismo más de 60.000 puestos de trabajo de personas con capacidades diferentes. O sea que Almida es una parte, no es todo, sino que esa filosofía se va trasladando y se va multiplicando. Queda mucho por hacer. En los centros especiales de empleo hay 114.000 personas trabajando en España. En España hay muchos millones de personas con discapacidad que no tienen trabajo. O sea, queda mucho por hacer. Bueno, pues Almida como empresa tiene lo que es la responsabilidad social de las personas con discapacidad. Y como eso tiene un valor. Y queremos compartir que queremos hacer una responsabilidad social que tenga esa integración social y laboral en las personas con capacidades diferentes. Y fijaros, esto es una revolución, desde el principio, desde que nació Almida hace 18 años. La adaptación no es de la empresa a la persona, sino de la persona a la necesidad de la empresa. Siempre decimos, las empresas tienen que adaptar los puestos de trabajo. Ya, se adaptarán. Pero para generar la oportunidad, tenemos que intentar primero analizar cuáles son las necesidades de las empresas. Almida nació escuchando a las personas y a las empresas. Y en función de esa combinación se generó la oportunidad. ¿Por qué? Las empresas tienen todas necesidades de actividades. Iniciar actividades, transformar actividades, de servicios complementarios, a veces incluso de compras. Pueden comprar cosas. Por eso hay que buscar soluciones competitivas, responsables y comprometidas. Esas soluciones van a tener un apellido, las personas con capacidades diferentes.
Pero el nombre tiene que dar respuesta a esas necesidades, no nos engañemos. Vamos a ir de la mano. Pues con esa adaptación de la empresa, esa adaptación de la persona a la empresa, vamos a ir creando lo que es este reto. Hay proyectos de asesoramiento y gestión de proyectos formativos y diseño de proyectos, lo que ofrecemos a las empresas. Son proyectos empresariales de oportunidades reales. Con eso hay unos servicios de complementarios, pues tenemos recepciones, consejería, control de acceso, outsourcing. Intentamos crear puestos de trabajo reales, es decir, crear áreas de economía social dentro de las empresas. Y se están haciendo, muchas de ellas. Por eso también, como no llegamos, hay veces que intentamos hacer proyectos propios, que la red comercial y ventas, pues equipamiento laboral, suministros, plantas y elementos, intentamos también vender productos de cosas que nosotros generamos empleo. Y esa línea también se está desarrollando. Además, por eso, esas oportunidades pues conlleva con las empresas, hacemos ese asesoramiento y con las personas pues preparamos profesionales con esa orientación, con esa formación, con esa tutoría, con ese seguimiento, con esa formación para la competencia. Y con eso también pues hacemos que los profesionales que comparten y trabajan con nosotros esa profesionalidad, pues hacemos un servicio de calidad y responsabilidad. Porque nuestro servicio requiere que haya una selección de las personas más cualificadas, que haya una sustitución de las personas cuando es necesario, porque pueden promocionar, porque tienen bajas, porque no haya incidencias laborales y porque haya un servicio y un seguimiento de calidad. Aparte de eso, nosotros hablamos de que siempre en todo esto hay un valor añadido, que es que se deben generar oportunidades para personas con capacidades diferentes, porque con ello se mejora la competitividad, se mejora el compromiso y se mejora esa responsabilidad social. Por eso, ese apellido que decía es importante, pero hay que buscar ese nombre que dé soluciones a los problemas y necesidades que tienen las empresas. Y, como estratega y estrategas que somos, nos planteamos 3 retos. Para las personas, seguiremos transformando y preparando a las personas para que sean unos buenos profesionales. Queremos que las personas sean competitivos en diversas profesiones. El tejido empresarial cambia y las personas deben cambiar con él. No pasa nada porque una empresa cierre. Las empresas son personas jurídicas, tienen vida. Una empresa se puede marchar y la gente se puede quedar. Y hay que transformarlas. Y no hay que hacer un plan de transformación ad hoc en ese momento. Tenemos que estar preparados ya. Cuando va a pasar algo, hay que estar preparados. Y no hay que salir a hacer manifestaciones ni hacer paradas, no, hay que actuar ya. Por esas diversas profesiones es importante esa filosofía. Y nos ha pasado en Almida en estos 18 años. Hay personas y decisiones que hemos tenido que tomar y no pasa nada. Hemos ido transformando a la gente. Las empresas siempre defendemos que haya una eficiencia empresarial. Siempre queremos estar con ellas para que tengan una estrategia de competitividad, para que sean mejores competitivamente y con ellos tengan siempre un proyecto social que podamos compartir. Y como no, trabajar juntos, empresas y personas, porque somos parte del mismo objetivo, somos y estamos en el mismo proyecto social. Y ese proyecto social va a ser, y funcionalmente, se compartirá. Con ello tendremos 3 oportunidades. Vamos a intentar transformar a esas personas, con las personas que queremos que tengan esa oportunidad de formación. Las empresas complementaremos y mejoraremos nuestras empresas siendo más competitivas y trabajaremos sobre todo con ese modelo de responsabilidad social empresarial, que es el modelo que compartimos Almida. Y 3 consejos muy importantes para ir terminando. Es que creemos que nuestra trayectoria nos avala que las personas tengan confianza, porque creemos que vamos a aportar seguridad y perseverancia en un trabajo bien hecho. Nuestra aval son las personas que trabajan con nosotros. No tenemos un cartel de que somos buenos, sino demostramos que la gente que trabaja con nosotros está contenta. Y si está contenta, pues el reto es que puedan tener también oportunidades de generar a otras personas para que sean felices también. También defenderemos la profesionalidad. Dentro de los deberes también están los derechos, pero no solo los derechos, hay unos deberes. Somos una consultoría de asesoramiento de autor. Queremos siempre que esto sea algo competitivo y algo realista. Y por último, siempre defenderemos la competitividad. La empresa en positivo y la rentabilidad. Una empresa no viable es una empresa que va al fracaso y una empresa que va mal pues genera problemas para todos. Entonces hay que intentar siempre estar con ellas.
Por último, me gusta recordar siempre a Ortega y Gasset, y es que camina lento, no te apresures, que el único lugar al que tienes que llegar es a ti mismo. Por tanto, tengamos paciencia y perseverancia. No hay que correr, hay que hacer las cosas con paciencia y con cabeza, porque son cosas serias, son personas que tienen especialmente sensibilidad y hay que cuidarlas. Y una frase que quiero compartir con vosotros que he aprendido en estos años que llevo trabajando con personas con capacidades diferentes. En cada uno de nosotros hay un espacio personal e íntimo, social y humano, que te ayuda y exige, te educa y te apremia con ideas soñadas, con recuerdos vividos, que dibujan y escriben nuestras historias semejantes. Todos somos iguales, por tanto, defendemos la equidad y creemos que esa equidad es la responsabilidad que tenemos que compartir en un proyecto común y luchemos por él. Por tanto, muchas gracias, espero que os haya ayudado y estoy abierto a preguntas que queráis hacerme. Qué interesante, Ángel Luis, qué interesante, qué charla más interesante y más didáctica. Es hablar de capacidades diferentes, desterrar palabras como discapacidad o minusvalía, que todavía incluso se mantienen por mantener unas siglas. Ahí tenéis el CERMI, sigue siendo... Yo esas cosas no las entiendo, creo que tenemos que progresar, porque si progresamos en el lenguaje, progresamos en todo. Me pasa lo mismo con enfermedades raras y enfermedades poco frecuentes. Creo que has dicho muchas cosas importantes y yo creo que mucha de la gente que hoy tenemos aquí estoy seguro que podrá aprovechar, y lo que tenemos que hacer es oírlos hablar. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Podéis decirle algo, aprovecharlo? Aunque sea vuestro jefe, da igual, no pasa nada. Sí, déjate ser. Más que nada porque como lo estamos grabando todo y se va a emitir para que tengamos sonido web. Bueno, yo tenía curiosidad porque trabajáis con personas con capacidades diferentes y hoy en día se habla poco de las depresiones. Cuando las personas tienen depresiones, que hay gente que tiene muchísima capacidad, muchísima fuerza y no pueden encontrarse porque se sienten en un momento débil. Vosotros como empresa habéis planteado poder dedicarle un espacio a esas personas jóvenes que tienen talento y que no se encuentran con esa fuerza para poder ayudarles a tener un sitio, un trabajo. Sí, pero desde el punto de vista de las enfermedades mentales, ¿me quieres comentar, no? Desde las enfermedades mentales y, bueno, la depresión, que como estamos en una sociedad tan productiva, en la que estamos siempre trabajando, no se le da tanta importancia y parece que ahora se empieza a normalizar y hablar, si se os ocurre en algún momento dar cabida pues también a esas personas para que puedan superar ese bache y encontrar la confianza y la seguridad para seguir adelante y buscar empleo, porque hay gente que es muy joven y que tienen un nivel de depresión que no les deja ni siquiera evolucionar a nivel académico o a nivel profesional por la inseguridad que tienen. Bueno, pues a ver, generalmente en Almida diferenciamos un poco las personas que llegan a buscar un puesto de trabajo. Tenemos la peculiaridad de que tienen que tener un certificado de discapacidad, eso conlleva que la persona haya sido valorada. Muchas veces cuando estamos en los estados emocionales o estados psicológicos que pueden ser transitorios, una depresión no quiere decir que es una enfermedad mental definitiva, sino que puede tener un momento temporal. Yo creo que es importante cambiar un poco el modelo de formación. Y es que el modelo de formación está estancado en que tenemos que tener una formación para un título, para una finalidad concreta, y a veces lo que crea o necesitamos con este tipo de personas es crear una oportunidad en la que cambie un poco su contexto. Y ese contexto es que se generen oportunidades que pueden ser llevadas al empleo. Dejo un poco entre comillas el empleo porque a veces tener un empleo requiere una serie de criterios, de normas. Y a veces la persona pues dice, bueno, tienes que ir a trabajar una hora y esa hora tienes que estar allí trabajando un determinado número de horas. Y dices, es imposible, por eso hay que hacer algo transitorio. Es algo transitorio
tenemos que ver que hoy en día está todo muy burocratizado y cuando primero tienes el diagnóstico, luego te originan la oportunidad. Entonces, tienes el diagnóstico, tienes una enfermedad diagnosticada y ya eres una persona candidata a un proyecto que está tipificado para esa oportunidad. Entonces, a eso la sociedad no responde. Entonces, sí quiero ver un poco también que estamos en un periodo que hemos pasado una pandemia, una pospandemia, y luego, por otro lado, el proyecto de empleo, de oportunidades de empleo, decimos, queremos personas cualificadas con experiencia, vale, ¿y los jóvenes dónde la tienen? ¿Dónde está esa experiencia? Pues una cosa que se ha quedado en el aire, que como llevamos mucho tiempo hablando, no he querido profundizar mucho, es el proyecto de los jóvenes. El proyecto de los jóvenes, que va un poco en esta línea, es, queremos intentar dar una oportunidad a los jóvenes menores de 30 años. Porque hay un gran, podemos decir, hay un gran abismo o una gran distancia en lo que es la educación académica y lo que es la oportunidad laboral. Y tenemos un sistema educativo que podemos decir y presumir que es inclusivo, que está adaptado a todas las necesidades educativas especiales, está adaptado y profesionalizado bien, incluso damos una atención específica, pero luego la empresa o la sociedad es competitiva. Y claro, ese tránsito, ese abismo, pues hay que cruzarlo. En el tema específico de las personas con capacidades diferentes, que muchas personas que tienen una necesidad específica de apoyo educativo no tienen ni por qué discapacidad. Y cuando hablas de ¿quieres ser o quieres tener un certificado? ¿Qué me estás diciendo? Si a mí nunca me han dicho que quiero ser discapacitado, y es verdad. Pero claro, estamos en un estado burocrático, no flexible, que está muy normalizado con una serie de criterios que habrá que cambiarlos, sí, pero de momento están. Entonces, ¿qué podemos hacer? Creo que es importante crear los espacios sociales dentro de las empresas, que den cabida a oportunidades temporales. Pero ahí está la clave. ¿Qué entendemos por trabajo y qué entendemos por empleo? Al principio lo decía. Empleo, burocrático. Contrato, fijaros que quieren incluso con las propias prácticas profesionales de las carreras y de los ciclos formativos ya tienen que estar reguladas cuando qué es trabajo y qué es empleo. Tenemos que defender ese espacio para lo que es trabajo. Cambiarle la palabra. No le podemos hablar de trabajo. Le tenemos que hablar de una oportunidad de transformación social. Esa oportunidad de transformación social tiene que estar adecuada a la persona concreta, con unas expectativas, con unos intereses, con unos objetivos concretos. La clave, la orientación. Os voy a contar una experiencia que estoy viviendo desde hace 6 meses en la Universidad de Castilla-La Mancha. El Servicio de Orientación y Asesoramiento Psicológico y Psicopedagógico. Yo soy un orientador más que hay allí. Y es curioso, siempre tenemos el perfil del estudiante universitario, que ha llegado a la universidad, tiene autonomía para estudiar, pero la gente no sabe estudiar. Tiene grandes capacidades, grandes virtudes memorísticas, han aprendido a veces por ensayo-error, pero los que llegan, pero no llegan personas que están en tercero de medicina, personas que están en cuarto de ingeniería, personas que están estudiando, por ejemplo, están estudiando Derecho y están en tercero de Derecho y dicen, bueno, las personas por accidente no han llegado aquí. Pero es curioso, hace falta la orientación. Y la orientación, una de las cosas que condiciona en España es que siempre nos hemos dirigido a atender a las personas más graves. Y una persona a veces con esta sintomatología, pues es una persona que los problemas los tiene interiorizados y les cuesta exteriorizarlos. Entonces no sale por la calle diciendo, tengo depresión, me encuentro mal, no lo dice, no, es una persona que lo tiene interiorizado. ¿Qué ocurre? Pues que ese paso de decir, voy a hablar de mí, es un acto de valentía. Pero voy a hablar de mí, ¿a quién le voy a hablar de mí? Nos hace falta alguien que nos escuche y el sistema no lo quiere. Y fijaros, hay sistemas de orientación en los institutos, estoy diciendo que es el ejemplo muy importante, está muy bien institucionalizado. En empleo, está aquí Agustín, el director de oficina de empleo, la orientación está dirigida a la persona que busca empleo, pero estas personas buscan empleo, sí, pero es un proyecto de un objetivo secundario. Lo prioritario es encontrarme a mí, ese autoconocimiento que decíamos. Te voy a ayudar primero a autoconocerte,
Vamos a valorar qué es bueno y qué es malo. Vamos a intentar construir tu perfil, primero personal y luego tu perfil profesional. Vas a valorar si lo que estás estudiando te merece la pena o a lo mejor no es suficiente y tenemos que intentar retomar más estudios. Os vamos a dar una oportunidad, vamos a intentar buscar una experiencia sencilla en la que vamos a empezar a caminar, a tener experiencias, sensaciones y vamos a encontrarnos y a ver en ese encuentro si podemos descubrir. Por eso somos defensores de la orientación. ¿Cómo se puede hacer? Pues trabajo tenemos en el Colegio de Doctores, creo que es el servicio de orientación, aunque intentaremos escucharlo. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo dos preguntas, por eso quería oír. Y una es, sobre todo para intentar plantear una cuestión que no hayas dicho en la charla. Yo quiero hablar de la codependencia. A mí me parece algo esencial y sobre todo en las familias donde entra una enfermedad, donde entra un accidente, donde entra una condición que limita a toda la familia se siente afectada y se sufre laboralmente. ¿Cómo está la perspectiva de futuro para las familias? Porque claro, cuando uno llega, tiene cualquier tipo de discapacidad, parece que solamente, o en este caso, de capacidad diferente, parece que solamente es el afectado. Pero realmente es toda la familia. ¿Qué pasa con esa familia? ¿Cómo podemos ayudar a esa familia? Y en esto ver qué podemos hacer, porque yo creo que ahí está el futuro. Hay que intentar ayudar a las personas de una manera. Y luego, para terminar, y si no hay ninguna mano más, o alguien quiere participar o quiere decirnos algo, 3 consejos. 3 consejos para una persona que está en casa, que no tiene trabajo, que se siente mal. ¿Qué puede hacer? ¿Cómo puede llegar al MIDA? ¿Cómo puede llegar a la empresa? ¿O cómo puede llegar al recurso que necesita para levantar la cabeza? Porque hay muchas veces que no son solamente una empresa, sino la persona que tienes al lado, alguien que de alguna manera puede ayudar. ¿Y cómo podemos hacer de convencer, sobre todo a los directores de recursos humanos, a que se formen en este tipo de charlas, que también vendría bien? Bueno, voy a empezar por la primera. Tenemos la herramienta y son las asociaciones. Yo particularmente soy defensor del tejido asociativo. Las asociaciones están trabajando no solo con las personas afectadas, sino con sus familias, y lo sabéis. Entonces, creo que es importante que las asociaciones no son todas iguales. Entenderme, no podemos categorizar todas las asociaciones porque yo hago una asociación por un objetivo. No, vamos a intentar ver cómo son las asociaciones e intentar no diferenciarlas para que sean unas más que otras, sino ponerlas en su lugar. Cuando hay asociaciones que están dirigidas a problemas sensibles que afectan a personas y a sus familiares, es importante que tengan una cobertura económica para que crean programas. Porque siempre dicen las asociaciones funcionan cuando tienen personas detrás, es decir, hay altruismo, hay voluntarios, sí, muy bien, pero esta sociedad competitiva donde el mundo tiene prisa ya no vale. Aquí hay que profesionalizar, hay que hablar de cosas serias. Cuando las asociaciones han creado y han hecho proyectos serios, pues testigo tenemos aquí y ejemplo es INDEF y la asociación. Creo que han hecho una labor muy importante con las familias y con las personas afectadas. Luego es importante nutrirlas. O sea, la herramienta la tenemos. Lo que hay que intentar es crear los programas, pero no por concurrencia competitiva, de que yo llegue al primero, tengo un proyecto viable, y no que dependa de si le caigo bien al que decide. No, esto tiene que ser más técnico. Es decir, cuántas personas tengo, qué tipología de personas tengo, y eso requiere unos programas específicos. Y requiere convenios. No hablo de asociaciones cada vez que tengo que concursar y tengo que justificar como si estuviese aquí pidiendo. No, tengo un convenio y hay que hablar del medio y largo plazo. Y sobre todo de ese convenio hay que hablar de prevención. Porque la mejor intervención es la prevención. Porque si tú actúas rápidamente, previenes problemas mayores. Pero si tú estás preparado, tienes un programa de prevención, lo que hablaba Jesús al principio, o con Alberto, o con personas, si ellos tienen recursos, atienden. Y esto no es
voy a tener un problema dentro de un mes, ¿no? El problema no sabes cuándo viene, tienes que tener el recurso preparado. Y el estudio de necesidades está hecho. La sociedad tiene sus recursos, sus servicios y están ahí. No estamos sustituyendo ningún servicio, estamos complementando esos vacíos que se quedan. O sea, las herramientas las tenemos, hay que hacer convenios, hay que hacer programas y sobre todo para hacer una buena intervención hay que tener un gran programa de prevención. Y detrás de ello habrá voluntarios que lo hagan altruista, pero aquí esto funciona cuando hay profesionales, es decir, empleos. Y para que haya empleos, como hay contratos temporales, tenemos que hablar de medio y largo plazo. Por tanto, vamos a hablar de proyectos serios y que nos permitan ir transformando y complementando todos esos proyectos. Hay muchas cosas que cambiar en España. Han aparecido muchos proyectos por necesidad porque lo que estaban hechos no estaban dando respuesta. Pero nosotros desde Almida, desde CONACE y vosotros incluso desde INDEF, estamos luchando a veces no por convencimiento, sino tenemos que intentar hacer que aquello que estaba desatendido, demostrar que se tiene que atender mejor. Y ese es nuestro trabajo. Y lo segundo, los 3 consejos para una persona que esté en casa, creo que es muy importante que la persona siempre tenga esos, podríamos decir, esos recursos a mano. Y la persona debe tener unos procedimientos, unos protocolos. Pero no solo la persona, sino que atiende a la persona desde salud familiar, desde el equipo del médico de familia hasta los distintos recursos, incluso servicios sociales. Si hay una persona en riesgo, debe haber unos servicios complementarios. En el que, bueno, tú estás sola, te necesitas una ayuda, pues mira, este servicio que lo da esta asociación está ahí. Entonces, va un poco de la mano. Esos procedimientos, esos protocolos, si funcionan en una comarca, claro, dices, bueno, suerte soy que vivo en Campo de Cristana y está INDEF. Pero si vivo en Cuenca y no está INDEF, puede llegar, pero no está. Entonces, intentemos que esos proyectos se hagan de manera regular y estén institucionalizados. Los consejos, que haya siempre un protocolo, que el protocolo esté atendido siempre por una entidad asociativa, y hablemos de entidad con una cierta profesionalidad, y sobre todo esa entidad va a tener una profesionalidad si tiene un recurso que lo garantice esa viabilidad. Jesús seguro en muchos proyectos ha demostrado a la propia administración que no haber hecho un proyecto preventivo a tiempo es más costoso que crear el servicio preventivo. Lo habéis dicho con las enfermedades de los niños que cuando hacéis el estudio desde que nacen. Sí, la prueba del talón. Entonces, esos estudios preventivos ahorran dinero. Pues yo creo que es importante decir, más vale prevenir porque si no lo hacemos una intervención temprana, posiblemente luego lo llevemos a que sea más costoso. Y hablamos de personas, hablamos de vidas. Y intentamos que la sociedad requiere una protección y si lo hacemos todo bien y podemos profesionalizarlo y podemos formarlo, creo que podemos llevarlo a cabo. Requiere recursos económicos y esos recursos económicos pues no es un convencimiento de la persona que esté ahí decidiendo, sino que tiene que haber unos criterios técnicos que digan esto es así y se tiene que hacer de esta manera. Y hay mucho camino por hacer y muchas cosas que transformar todavía. Bueno, pues creo que ha sido concreto, nos hemos ceñido en horas, son las 9, llega, son menos 10, o sea que vosotros mismos si tenéis alguna pregunta. Jesús, mira, pasarle el micrófono. Esto se graba. ¿Está grabando? Sí, está grabando. Sí, Bueno, felicitar a INDEF por organizar estas charlas y estas conferencias. Felicitar a Ángel Luis por su trayectoria. Pues ya le conozco tiempo, pero lleva tiempo y sigue formándose y sigue por venir. Felicitar a Almida, porque también lleva años trabajando en Alcázar y, como él ha dicho, por muchos pueblos de Castilla-La Mancha y ya por otras comunidades. Y la pregunta que yo te quiero hacer, Ángel Luis, como en estos días
todos sabemos que hay elecciones, pues quiero yo preguntarte si Almida se acerca hacia los partidos políticos o los partidos, como sois un centro especial de empleo, o los partidos políticos se acercan a Almida, a vosotros, a ver si tenéis personal cualificado ahí, personas, porque al final los políticos son trabajadores, pueden ser alcaldes o concejales que trabajan y algunos son remunerados. Y yo creo que hay mucha gente que no está en las listas que son muy útiles y pueden aportar mucho. Y es que no veo yo, mi duda es saber si se acercan a vosotros. Bueno, se acercan, es una pregunta complicada pero fácil respuesta. Vamos a ver, Almida es diversa. Entonces, nos han llegado todos los políticos que en todos los programas nos han llegado. Sí, es verdad que siempre tenemos mucha sintonía con todos los partidos políticos porque trabajamos con distintas localidades donde gobiernan pues, diferentes cuerpos políticos, sean los partidos u otros. La importancia que siempre defendemos es que nosotros, cuando es una política local, siempre intentamos defender el contexto marco y intentamos que se generen oportunidades en las localidades para las personas de esas localidades. Intentamos. A veces somos también pues, sinceros. Hay a veces que hay necesidades que esas localidades no pueden ser cubiertas por los candidatos y candidatas de esas localidades. Entonces, se lo ponemos fácil al alcalde o a la alcaldesa. Usted tiene una necesidad que no es un problema, pero hay que cubrirla con una solución, que es una persona profesional. Esa persona profesional, usted escríbame que lo necesita y le doy una solución profesional. ¿Puede tener el matiz de que está en mi pueblo? Puede ser. Muchas veces funciona. Otras, tengo que tomar decisiones desde el punto de vista técnico. Digo, mira, hay que buscar una solución y ya intentaremos generar oportunidades para la gente de tu pueblo en otra localidad. Nos funciona bien, porque tenemos una gran diversidad. Claro. Lo que sí ocurre a veces es que hay muchas necesidades reales que todavía no están cubiertas. Y en campaña electoral, pues nosotros, más que ellos se acerquen a nosotros pedimos a ellos. Y le decimos que hay muchas cosas que cambiar. Cambiar, por ejemplo, el empleo municipal debe responder sobre todo a la normativa laboral. Entonces, si tú tienes una necesidad temporal, la solución temporal no la tengo con un centro especial de empleo, porque mi contrato o la persona que yo contrato o voy a contratar no puede ser temporal. Por tanto, tenemos que buscar combinaciones. Esas combinaciones tienen soluciones. Combinaciones de, necesito abrir la piscina 3 meses al año. Vale, pues 3 meses al año antes era un contrato temporal. Ahora hay un compromiso. O es una licitación en la que requiera un fijo discontinuo, en la que yo tengo una persona fija durante un tiempo, que yo le pueda no garantizar, porque esa persona no puede estar esperando 9 meses para volver a trabajar a ese puesto, a poder combinar, pero sí tengo la oportunidad cubierta de esa necesidad. Siempre hay soluciones. Y por último, también otra de las necesidades es la formación. La formación hoy en día, pues todavía hay muchas cosas que cambiar. Está burocratizada y muy lenta en la administración. Y para hacer un proyecto formativo tienes que estar 6 meses preparándolo, lo haces en 2 o 3 meses y luego te tiras 3 meses justificándolo. Entonces, requiera un momento de gente para poder llevar a cabo un proyecto, en realidad no podemos estar. Si hay una necesidad de oportunidad en una empresa, no te puede estar un empresario o una empresaria esperándote 6 meses para hacer un proyecto formativo. Y luego, aparte, ese proyecto formativo requiere por una serie de criterios y normas que a veces pues, no tenemos tiempo. Entonces, hay que cambiar un poco toda esa realidad. Que garanticen sobre todo los fondos y sobre todo de buena sintonía. Ha habido distintos colores políticos en la Junta en los últimos años. Yo creo que podemos, lo que venga bienestar. Yo creo que no habrá problema y siempre estaremos para defender con aval que hay personas y esas personas tienen oportunidades reales. Gracias, Ángel Luis. Solo quería matizar un poco de que si dentro de todos los currículos que tienes, 3.000 o todas las personas discapacitadas, minusválidas, con enfermedades poco frecuentes, quería decir que si no, pues yo miro las listas ahora y veo todos
toda la gente, digo que si no los demandan políticos. Tiene políticos en las listas. En las listas. O sea, que te pidan los partidos políticos y decir, pues tienes este perfil o este otro perfil. No, yo creo que los grupos políticos hacen sus elecciones o su selección de personal con otros criterios. Nosotros en Almida hay de todos los colores. Sí, pero que hay de todo. A ver, lo que hay, la gente es libre y estamos en un estado democrático que manifiesta sus ideas. Hay gente de unos partidos, de otros, tienen los permisos que deben de tener en las elecciones, todos respetables, y no hay más. Yo solo resumirlo es que creo que hay pocas personas, creo que hay gente que puede aportar mucho y creo que se cuenta poco con ellos. Creo que dentro de todo el abanico cada uno puede ser libre con su ideología, sí, pero creo que hay mucha gente que podría aportar, que debería estar, que aunque tengan discapacidad, minusvalía, enfermedades, pueden estar en la política. Sí, lo que pasa es que a lo mejor, más que preguntar a Almida, pues tienen que preguntar a las asociaciones de referencia de sus localidades, que son pensar que Almida no es... Nosotros, la relación que tenemos con las asociaciones de todas las localidades es una relación de convenio y colaboración. Entonces, para que una persona con discapacidad esté en una lista de su pueblo o su ciudad, pues cumple unos criterios, luego por voluntad propia. No existe... no creo que lleguemos a que haya una cuota de reserva de personas con discapacidad en las listas para ser concejal o concejala. No creo que lleguemos, porque creo que es algo libre y se puede cumplir. Pero no nos ha llegado de tienes que buscar una persona con esta tipología para que sea el concejal de asuntos sociales del municipio X. Eso no nos ha llegado. Gracias. Yo quiero aprovechar esto que nos ha sacado Jesús de la política para decir que yo no sé si tiene que haber personas con discapacidad en la política, pero que tiene que haber gente con alma. Y yo quiero decir que aquí, en esta sala, hoy, hay gente con alma. Y hay gente que se dedica a la política y que tiene alma. Hay gente que se dedica a la política y tiene alma. Y eso se agradece siempre. Y eso es lo que hay que buscar. A mí me ha gustado mucho lo que has dicho sobre la competitividad. Ese es el camino. Todos tenemos algún tipo de tara en nuestra vida. El más perfecto del mundo no es tan perfecto en algo. Pues ya está. Aprovechemos eso y seamos lo mejor que podamos en el camino que nos tenemos que afrontar. Ángel Luis, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por inaugurar estos viernes de INDEF y a todos muchas gracias por venir, asistir y os esperamos, me parece que es el día 9, donde hablaremos de vacunas y donde hablaremos de resistencia antibiótica, que también nos viene muy bien saber lo que hacen los antibióticos en nuestro cuerpo y cuando lo tomamos sin tener que tomarlo y todo esto. Y tenemos una jornada farmacéutica espléndida. Todo el mes de junio tenemos varias jornadas. Muchas gracias y ha sido un placer.